Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:34, estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis con nuestros invitados, con quienes ya estábamos conversando de todo, hasta del Mundial de Fútbol. Claudio Alvarado, director del IES, el Instituto de Estudio de la Sociedad, y con Cristóbal Uneus, director de Data Science Holster. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo estás, Claudio? Todo muy bien. Muy buenos días. Oye, Nos tenía apasionado el Mundial en la sí, previa. estábamos comentando ahí sobre todo lo Hoy que día está pasando ¿quién con se la va para FIFA afuera? y Donald Trump. Eso es un escándalo no solo deportivo, es un escándalo de marca mayor y político lo que se está viendo Claro. en ese sentido. Oye, previo, ya fuera de eso, volvamos a nuestro país. Las encuestas de ayer, CADEM y Criteria, muestran una baja muy relevante del gobierno desde que asumió el 11 de marzo, una percepción de desazón, digamos, de la ciudadanía en lo económico. ¿Qué está pasando acá? ¿Tiene que ver solo con la economía? ¿El gobierno le ha costado elaborar un relato, una narrativa que logre como empatizar con lo que está viendo la ciudadanía en términos económicos? Porque la economía se tomó la agenda. Cristóbal Uneus. Claro, esto no es nuevo. La encuesta CEP ya lo había mostrado en esta pregunta si el país está estancado o está en progreso, ¿no es cierto? Cierto. Y si uno mira la serie como desde diciembre, uno ve que en la segunda quincena de marzo, cuando viene lo del MEPCO, ¿no es cierto? Y el alza del precio del petróleo, las expectativas cayeron abruptamente. Entonces uno no sabe si es porque el gobierno reaccionó mal o porque la gente se asustó mucho con lo de la benzina. No sabemos bien cuándo esto va a terminar. Ha mejorado, ¿no es cierto? Ha bajado un poco el precio de la benzina, pero no tanto como subió. Y entonces el plan del gobierno, yo creo que no ha reaccionado a esta nueva realidad, ¿no es cierto? El gobierno con un foco muy puesto en, oye, mi programa gobierno, la mega reforma, no ha reaccionado. ¿Cuál es la nueva realidad, el nuevo momento económico, dices tú? Claro, esta cosa del precio del petróleo y las expectativas, porque al final la economía se mueve por Sí, expectativas, ¿no es cierto? mucho. Y la importancia de la expectativa en las personas influye en el consumo. Entonces, claro, obviamente si yo creo que las expectativas son peores, la economía va a ser peor, me guardo la plata extra en vez de ir a comprar y gastar y viajar. Pero ojo, no son solo las expectativas de las personas, son también las expectativas empresariales. Yo creo que toda esta discusión de la mega reforma, si es por un voto o no es por un voto, al final influye en que yo creo que muchos empresarios están diciendo, bueno, ok, van a hacer la rebaja de impuestos, va a haber algo de invariabilidad, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuánto va a durar. Entonces, la reacción, cuando después se den cuenta que no tuvo el efecto, bueno, porque no hubo acuerdo político transversal, si eso termina... Claro, para explicarlo, no sé cuánto va a durar si es que no tiene un acuerdo mayoritario que permita proyectarlo en el tiempo. Porque si viene un gobierno de izquierda, voto, claro, el gobierno de izquierda lo va a tratar de dar vuelta. Entonces el gobierno tiene que hacer algo. Yo creo que la discusión de presupuesto que viene ahora en octubre va a ser muy dura por lo mismo, porque los parlamentarios van a pedir ayuda concreta a su gente en su zona. Entonces eso también es, y uno ya está viendo el alza del desempleo, está súper alto en mujeres, está sobre el 10%. Entonces la situación económica está compleja para el gobierno. Claudio Alvarado. Sí, efectivamente, una situación muy compleja y es verdad que el gobierno ha puesto el foco, si uno piensa a ojos de la ciudadanía, en los temas económicos, en forma genérica. El gobierno ha puesto el foco principalmente en la agenda vinculada a la mega reforma, que incluso cuando se apruebe más de un voto, debiera, más allá de mejorar las expectativas en el corto plazo, lograr que los efectos de ella se perciban en la ciudadanía más bien hacia el final del gobierno. O sea, no es una solución de corto plazo a ojos del día a día de la ciudadanía, sin perjuicio que sería una buena noticia para los agentes del mercado. Y el otro foco económico del gobierno ha estado puesto en los reajustes, que es una agenda que yo, más allá de que a rato se manejó mal comunicacionalmente, yo la encuentro valiosa en el sentido de que el Estado chileno gasta más de lo que ingresa y por tanto algo hay que ajustar ahí. Pero el problema político de todo esto es que ni la agenda de la mega reforma ni la agenda de los reajustes conecta con la inquietud ciudadana de hoy. Entonces yo creo que el gran desafío del gobierno en la perspectiva de los temas económicos es lograr generar una agenda que la ciudadanía le transmita la esperanza de que las cosas pueden mejorar hoy día. Obviamente esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero ayer había una entrevista muy, muy interesante entre las cosas que venía en la prensa dominical, una entrevista del nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios, Oscar Landerreche,
en que él, a propósito de esto mismo, decía como una idea posible, habrá que explorar otras, y obviamente hay personas más competentes que yo para sugerirlo, pero él decía, el gobierno tiene que reaccionar también en el corto plazo, un poco en la línea de lo que decía Cristóbal. Ya hay maneras de intentar reactivar la economía ahora ya. Él ponía como ejemplo una agenda agresiva, en el buen sentido de la palabra, en obras públicas, una agenda agresiva en materia La contracíclica, de que eso vivienda. lo había aplicado Bachelet, lo aplicó en algún momento, me recuerdo, en momentos difíciles. Y si no será eso, será otro. Pero es verdad que el gobierno tiene que transmitir a la ciudadanía, y además no solo por las percepciones, sino que generar efectos de que las cosas también pueden mejorar un poco en el corto plazo, porque la sensación es que está todo muy detenido y la aprobación de la mega reforma, aunque sea muy importante, desde esta perspectiva no va a impactar en el día a día de los ciudadanos Sí. en la actualidad, digamos. Oye, esto empalmado con por ejemplo, la encuesta CADEM plantea que la de ayer era la encuesta donde el presidente Kast había bajado más, pero yo creo que acá hay un tema importante porque una cosa es lo macro, y es que las evaluaciones que trae la CADEM más bajas corresponden a las características de dialogante, por ejemplo, que el presidente Kast yo creo que llegó con, no sé si dialogante, pero de una cierta... Dialogante bajó 5 puntos, cercano bajó 2 puntos, empático alcanzó un 30%, también con una baja de 2 puntos. O sea, hay una caída significativa en la percepción de la ciudadanía sobre la capacidad que tiene Kast para mantener cohesionada su coalición y también, ¿no es cierto?, en sus atributos personales. ¿Eso se recupera? ¿Eso tiene que ver solo con el manejo de la economía? ¿O tú dirías, Cristóbal Neus, que eso es más amplio? No, yo creo que es más amplio, lo hablábamos fuera de micrófono. Yo creo que el presidente, desde mi mirada, ¿no es cierto?, ha tenido dos virtudes que yo quizás no las tenía consideradas. Uno, el presidente dice las cosas como son, ¿no es cierto? Dijo, vienen 6 meses difíciles. Pero el ministro Quiroz dice que no. No, está bien, pero estamos evaluando al presidente, Ya, sí. ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que tengo que volver a Lago, a Elwin, los presidentes que decían como, oye, mira, la cosa viene difícil, ayúdenos a salir adelante, ¿no es cierto? Yo creo que eso es una virtud, porque yo creo que hace falta que digamos las cosas como son. Y dos, él se está dando cuenta que hay desorden en la coalición y se está involucrando, ¿no es cierto? ¿Tú crees que se está involucrando Sí, más? Tuvimos más. a Manuel José Sandón hace un rato y decía, el presidente tiene que involucrarse más. Claro, una cosa es que los parlamentarios creen que le falta todavía, pero él ya va en esa dirección. Y yo creo que la caída también del presidente, en algunas no son estadísticamente significativas, ¿no es cierto?, es que estamos viviendo las secuelas de la acusación constitucional, ¿no es cierto?, en el sentido de que aquí no hay foco del Partido Republicano. El Partido Republicano está en el gobierno y no tiene foco como lo tiene el gobierno, y eso se está dando cuenta. Eso se advirtió por múltiples actores, también se advirtió en esta mesa de conversación. La acusación constitucional solo traía malos efectos de cara de la agenda del gobierno. Dividía al oficialismo, unificaba a la oposición, sacaba el foco de los temas que le interesan a la ciudadanía. Entonces, efectivamente, eso debiera servir digamos, como una lección ya bastante patente al Partido Republicano, en particular a los diputados que impulsaban esta acusación en conjunto con los del Libertario, que para que al Partido Republicano le vaya bien, al gobierno le tiene que ir bien, y el gobierno necesita otro tipo de foco y no esa agenda. Ahora, yo coincido con Cristóbal tanto en las virtudes que señala el presidente Kast, como en particular en lo relevante que es que se involucre en el orden de la coalición, no solamente porque eso va a facilitar que el gobierno funcione de manera adecuada, sino porque además, también lo hemos dicho alguna vez aquí, el gobierno le prometió al país orden en distintas dimensiones. Si tú prometes orden, tienes que partir mostrándote ordenado, si no empiezas a ser poco creíble, digamos. Entonces yo creo que es muy importante que el presidente se involucre como lo ha venido haciendo. Hubo un desayuno el viernes en La Moneda en que estuvo él con los presidentes de los partidos que lo respaldan. Se supone que esto va a generar una instancia de coordinación distinta con los propios presidentes de partido y el presidente Kast. A mí me parece que ese tipo de cosas son importantes porque en Chile, si uno hace una revisión rápida, esto se podría profundizar más, digamos, pero en virtud del tiempo del 90 a la fecha, los gobiernos que han logrado tener éxito, digamos, que han logrado salir bien parados, son gobiernos que en general tienen en La Moneda un presidente que no solamente es jefe de gobierno y jefe de Estado, sino que logra ser un jefe de coalición de facto, que logra que su coalición funcione adecuadamente, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos del presidente Kast. ¿Y eso se hace directo o se hace en directo? Digo, ¿se hace de él o a través del ministro del Interior, por ejemplo? Yo creo que hay múltiples frentes.
Él se tiene que involucrar, él tiene que, como dicen los políticos, darle trato a los partidos, sobre todo al propio también. Es muy difícil convivir para el partido propio que solo ha sido oposición, de repente pasar a ser gobierno. Yo entiendo la premura de los parlamentarios, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero también tiene que hacer instancias que los partidos Chile Vamos se sientan escuchados. Y yo veo, ¿cómo se llama?, nubes negras en el horizonte. A mí me llama la atención el tema de las contribuciones. Más allá de que me parece una pésima política pública, me llama la atención que no se le dé un trato a los alcaldes que estén diciendo, ok, tú me vas a sacar plata de acá, dámela por acá, la necesito. Ya, hay un punto interesante que tiene que ver con los alcaldes, pero previo a eso quería, Claudio, me quedé pensando en lo que tú dijiste, creo interesante, ¿no? Cuando un presidente logra ordenar su coalición, lo mucho que se facilita su accionar político. Pero también es cierto, me quedé pensando, Elwin, lo que pasa es que quizás más que los presidentes tenían ministros del interior que lograban tener el poder para ordenar a sus partidos. Yo recuerdo pocos momentos en que Patricio Elwin se haya sentado con todos los presidentes, pero estaban súper ordenados en ese tiempo. Quizás miremos después. Había ministros del interior en que los parlamentarios sabían que pagaban un costo si se desordenaban. Pero hoy día quizás también esto muestra una debilidad del ministro del Interior para poder conducir, porque con toda tampoco le pasó a Boric, digamos. O sea, como que los parlamentarios o los partidos no sienten que pagan un costo por desordenarse. No sé. Claro, lo que pasa es que obviamente el contexto actual es mucho más complejo. El periodo de la post-transición, por llamarlo de alguna manera, se caracteriza, entre otras cosas, por una mayor fragmentación política y por presidentes que llegan a la moneda con mucho más partido. Eso es un activo en todo caso. A mí me parece que es un activo que el presidente Kast tenga de demócrata a la derecha, pero es a la vez más exigente. Y a mí me parece que en el cuadro actual no se trata tanto de una debilidad del ministro Alvarado, sino que es tan diverso el grupo de partidos que apoya al presidente Kast, y es verdad que casi nunca había trabajado juntos, salvo para el periodo del rechazo del 2022, que si no se involucra a él es muy difícil que se ordene, porque además hay que recordar que el ministro Alvarado ya tiene harta pega, por decirlo de forma coloquial, digamos. O sea, la vocería de gobierno en la práctica la están llevando él y el subsecretario del Interior. Tenemos el diálogo con un Congreso a su vez muy fragmentado. O sea, es verdad que tuvimos ministros del Interior en el pasado que ayudaban en ese papel, pero yo creo que en este caso, si el presidente Kast no se involucra, es muy difícil que se articule lo que se necesita. Ojo, para el éxito del propio gobierno y para el éxito de los partidos que lo respaldan. Sí, el futuro de los partidos de derecha y centro-derecha, en el corto plazo al menos, va a estar supeditado a cómo le vaya al gobierno. Esto es, digamos, en función del interés de todos. Cristóbal, ahora me quedaba la percepción que la mala evaluación que tiene el presidente, que empezó a bajar en varios parámetros en la encuesta, la CADEM veíamos, cuando anda mal la economía, tú tienes una percepción negativa de todo, ¿no? Se te pone es como se te cruza una nube y cómo levantas eso. Claro, aquí lo difícil es que los ciclos no reaccionan tan rápidamente, ¿no es cierto? Viene un invierno, ya estamos viendo un invierno duro, el desempleo probablemente, aunque el ministro está más optimista, está bien que alguien esté optimista, ¿no es cierto? Si no, esto va a ser la profecía autocumplida. El desempleo, las presiones son hacia el alza, y la gente siente que hay menos plata, la benzina está más alta, entonces eso te hace dudar del horizonte. ¿Tú te centrarías en empleo? También lo hablábamos con el senador Sandones, como decía, empleo, pega. Si hay pega, cambia toda la percepción ambiente. ¿Y ahí, eso? Sí, sin duda. Si hubiera más empleo, esta cosa sería mucho más fácil. Y ahí yo siento que hay un vacío en el gobierno. Yo he visto muy ausente al ministro Raúl. Muy ausente. En el discurso, él es muy buen economista, él explica muy bien. Yo siento que el gobierno lo ha usado poco. Sacó este documento ahora con 22 medidas, pero no se ha visto ya, ¿cuál es el paso siguiente? Los 5.000 subsidios que decía. Pero 5.000 subsidios es una gota en el sartén. La tercera decía que él iba a tener ahora un rol mucho más activo y que quiere tener un rol más activo. Es interesante esto porque nadie podría decir, una vez que uno se interioriza, digamos, que busca el detalle, que el gobierno no ha hecho nada por el tema laboral. Citó rápido una comisión de expertos, se presentan medidas, o sea, no es que no haya preocupación, pero al mismo tiempo es bastante claro que no se percibe, no hay un impacto público de esa agenda laboral, y yo creo que en parte tiene que ver con un tema discursivo, con falta de protagonismo del ministro, pero también porque el gobierno no ha logrado transmitir con fuerza que el empleo es una prioridad.
si uno, volvemos al inicio de la conversación, ¿cierto? Si uno conversa con alguien en temas económicos, ¿qué es lo que hace el gobierno? Reajuste y agenda mega reforma. Yo creo que el gobierno tiene que preocuparse de desplegar a sus ministros, no solo al ministro Raúl, para transmitir que la preocupación del empleo es una prioridad ahora, y yo creo que eso en parte conecta con la necesidad de una agenda reactivadora de corto plazo, porque si es que no transmite eso, la ciudadanía no va a percibir que esto puede mejorar. Claro, el Óscar Landerrecha, por eso que tú lo mencionabas, Claudio, dice en la entrevista en La Tercera de ayer, dice, no he visto una reactivación significativa de 2 ministerios que son claves, más allá de lo que tú dices, una cuota en el sartén de los 5, dice, 2 ministerios claves para activar una economía. Obras públicas y vivienda. Obras públicas y vivienda, que es como el ABC de la política. Todos los gobiernos saben que por ahí hay que partir, digamos, para poder movilizar un poco. De hecho, Sí. en vivienda vamos para atrás, porque le han quitado subsidios, le han quitado gasto a Poduje. Poduje estaba con una agenda muy agresiva. Y ha reclamado. Y ha reclamado, y por lo tanto ahí, producto de la política del ajuste fiscal, ¿no es cierto?, hemos ido en la dirección contraria. El problema de obras públicas es que se demora. Esto se demora 1 año, 18 Sí, meses. todo demora, claro. Entonces, en el fondo, el gobierno leyó mal la coyuntura. Ya. Pensó quizás la crisis... Pero la leyó mal, o como ha dicho insistentemente el gobierno y sus ministros, el problema es que el gobierno anterior dejó la situación muy compleja. Yo no discuto eso. Lo Ya. que yo digo es que en el corto plazo debería haber apostado más a ayudar a la reactivación en la línea de lo que dice Claudio, que la gente vea que están haciendo algo para después aprovechar el vuelo de la mega reforma Sí. una vez aprobado. En la línea de lo que dice Cristóbal, Landerrecha en su entrevista tiene una frase muy provocativa, una buena cuña me parece a mí para de cara a los desafíos que tiene el gobierno hoy día, y que es algo así como lo siguiente: si tú quieres tener a Hayek el día de mañana, necesitas un poquito de Keynes en el corto plazo. A mí me parece que Sí. es reveladora de los desafíos que tiene el gobierno. O sea, Revelador para el mundo súper académico. pero que es Sí, el claro. Para hay- entender, para- sí, o sea, sí, de pero- todas maneras. Pero es el tipo de reflexiones, por supuesto que es una cuña de nicho, pero Sí. es el tipo de reflexiones que las personas que piensan estas cosas en el gobierno debieran asumir. Y es que para que la mega reforma sea exitosa en el mediano y largo plazo, tú necesitas que la ciudadanía también perciba que las cosas mejoran en el corto. Sí. Y eso no se logra solo con la mega reforma. Ya, y en ese sentido, cuando tenemos que el presidente Kast, tú lo decías, la franqueza en lo que lo dice, dijo, viene un segundo semestre duro. Es como que nos dijo de alguna manera, apretense los dientes, ¿no? O sea, pero el ministro Quiroga ayer dice, no, ojo, hay que ser más optimista, esto no viene tan mal. Recordaba que Susana Jiménez de la CPC la semana pasada decía como, el año ya está jugado. ¿A quién uno le cree? ¿Al presidente cuando dice que vienen meses duros, o al ministro de Hacienda que dice no hay recesión y que es optimista respecto a lo que viene? Yo creo que le hablan a públicos distintos. El presidente le habla al país y el ministro Quirós le está hablando a los empresarios, ¿no es cierto? Entonces ahí están dosificando de una manera distinta. El ministro dice que el próximo IMASEC va a ser positivo, ¿no Y es que cierto? empezamos para arriba. Y ahí empezamos para arriba, pero eso, como dice Claudio, para que la gente lo sienta, va a pasar un buen rato, ¿no es cierto? Entonces aquí, esto es como en el fútbol, a propósito del Mundial. Te están atacando, te metieron 2 goles y estoy diciendo, no, espérate que voy a meter a Jala en el segundo tiempo. Y ahí lo damos vuelta. Pero estamos sufriendo antes que... ¿Por qué no lo meten antes? ¿No es cierto? Claudio. Me quedé pensando en lo que preguntaba Claudia a propósito de la entrevista a Landerreche y las cosas que hemos conversado al respecto en los minutos previos. Claro, es verdad que además el gobierno aquí tuvo una dificultad en obras públicas, y es que el presidente Kast había decidido poner uno de sus mejores hombres en ese Claro. ministerio, que era el ministro Arrau. Rau, y que después lo mueve a seguridad. A mí me parece con resultados bastante exitosos desde el punto de vista de lo que transmite el gobierno en seguridad. O sea, hay un antes y un después de que él llegue a seguridad. Sí. Pero claro, aquí pasó que hubo que desvestir un santo para vestir otro, y probablemente esas consecuencias también se pagan en obras públicas. Recordemos que ahí tenemos un biministro. Luis de Granchi. Y lo hablamos cuando fue el cambio de gabinete, el Efectivamente, desafío. Es muy grande el desafío. Son ministerios grandes, complejos, y ahí no digo con esto que la solución pase por nombrar ahora un ministro en exclusividad, pero es evidente que si es que no se activan agendas como esa en obras públicas y viendo cosas que transmitan en el corto Claro. plazo que las cosas mejoran, es muy difícil que la percepción ciudadana cambie. Incluso aprobándose la mega reforma. A mí me parece que al gobierno le está yendo razonablemente bien. Hay una mesa de negociación en el Senado. O sea, la reforma se podría aprobar en los plazos que... Es un depósito a plazo. Efectivamente. Para la ciudadanía, para los agentes de mercado, las expectativas pueden mejorar. Pero para la percepción ciudadana en el corto plazo no necesariamente basta con eso. Bueno, va a tener tarea ahí el propio ministro de Granch, según lo que tú dices, ¿no? Ponerse el casco, mega obra, grandes proyectos, cortar cinta. Eso El impacta. subsecretario está bien activo yendo En a eso. regiones,
inversiones, están eso, ¿no es cierto? Pero el problema es que eso se demora en ver las luces, en la reactivación de la crisis del 2009. A mí me tocó trabajar en Hacienda con Velasco. Cuando empezó la crisis, empezaron a hablar de que vamos a hacer la extensión del aeropuerto y los gastos y todo. Eso se demoró 8 o 10 meses en tener impacto. Entonces, si ¿ustedes se acuerdan, el ministro Arrau, perdón que te interrumpa, digo, para la diferencia con Luis de Granchi, justo cuando lo nombra ministro de Seguridad, él andaba en Puerto Toro anunciando una obra multimillonaria de la extensión de la carretera austral, donde van a contratar muchas personas. ¿Estaba en esa Arrau cuando lo sacan de seguridad? Entonces, de Granchi no lo hemos visto en esa. Pasa que Arrau llegó, sabía que iba a ser ministro de Transporte, entonces venía preparado. Ahora, también tú tienes como contramano cuando el gobernador Claudio Rego sigue insistiendo con la ciclovía, que también era una inversión importante y no se va a hacer. O sea, hay señales, como tú dices, que pueden impactar a la ciudadanía y también al mundo empresarial de que hay una apriete de cinturón. El ajuste es muy grande para que no se note. El GAM, el Cerro Chena, que todo eso se paró. Sí. Claudio Alvarado, ¿algo para poner el punto final? El gobierno, me parece que uno puede discutir es esta medida o la otra, pero a la luz de esta conversación lo que se arroja como conclusión natural, me parece, es que el gobierno tiene que priorizar que el empleo es una prioridad número 1. Lo decía David Bravo, esta emergencia laboral tiene que estar al nivel de seguridad. Yo creo que eso, ¿cómo se logra eso? Podemos discutirlo, pero que eso tiene que lograr el gobierno para que la situación mejore, yo creo que hoy día es indiscutible. 8:54 de la mañana y cerramos este análisis del lunes. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, como cada lunes, y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad también. Muchas gracias. Buena semana. Buena semana.